Un cálido día de verano, cuando el sol brillaba intensamente sobre la mansión, algo inesperado ocurrió. Un hombre apareció en la entrada principal de la finca. Su aspecto era sencillo, casi desaliñado en comparación con el lujo que rodeaba la mansión. Llevaba una camisa de lino vieja, pantalones gastados y botas de cuero que ya habían visto mejores días. Nadie sabía quién era, pero lo vieron de inmediato los empleados, que no tardaron en mirarse entre sí con desconcierto. ¿Quién será este hombre?, se preguntaban en voz baja. No encajaba con el resto del personal de la mansión, que siempre estaba impecablemente vestido y lleno de formalidad. El jardinero que trabajaba antes había sido un hombre alto y fuerte, conocido por su rudeza, pero este hombre no era nada de eso. Era delgado, con una mirada tranquila y serena, casi enigmática. Nadie podía saber qué pensar de él. Los sirvientes comenzaron a cuchichear entre ellos. La señora Teresa, la cocinera, lo miró desde la ventana y murmuró: «Seguro que no durará mucho. ¿Quién va a contratar a alguien como él para trabajar aquí?». Sin embargo, el nuevo hombre solo observó la mansión por unos segundos y luego se dirigió al jardín, sin hacer caso a las miradas que lo seguían. Aquel jardín había sido durante años el orgullo de la familia, un espacio donde las flores florecían en una perfecta armonía, donde cada arbusto estaba cuidadosamente podado y las enredaderas parecían más esculturas que plantas. Sin embargo, a pesar de su belleza, algo parecía haber cambiado. El jardín ya no brillaba como antes. Las flores se veían apagadas y las hojas de los árboles parecían marchitas. Quizás, pensaron los empleados, el nuevo jardinero tendría suerte de siquiera mantenerlo tal cual estaba. El hombre se agachó cerca de una de las rosas más grandes, tocó suavemente sus pétalos y respiró hondo. Parecía completamente en paz con el lugar, como si ya lo conociera de toda la vida. La señora Teresa, con una taza de café en la mano, no pudo evitar acercarse un poco más, curiosa, pero sin hacer ruido. «Este no sabe nada de jardinería», pensó, mientras observaba cómo el hombre tocaba las plantas con tal suavidad que parecía que las entendía. La gente siempre creía que los jardineros debían ser personas fuertes, con manos rugosas de tanto trabajar la tierra, pero él no tenía el aspecto de alguien que hubiera pasado toda su vida entre plantas y flores. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que este hombre no era como los demás. Aunque su ropa era simple y su apariencia no lo hacía destacar, había una calma en el que atraía la mirada de cualquiera que se detuviera a observarlo. Mientras Teresa pensaba eso, un pequeño detalle pasó desapercibido. El hombre no había traído ningún equipo de jardinería, ni pala ni tijeras de podar. Solo un par de guantes, y ni siquiera eran nuevos. ¿Qué clase de jardinero llega sin herramientas?, se preguntó Teresa, pero de inmediato se deshizo de la idea. No tenía sentido pensar así. Nadie podía haber contratado a alguien tan raro. El día transcurrió lentamente, y con el paso de las horas, el nuevo jardinero parecía moverse con más facilidad entre las plantas. No estaba apurado, ni ansioso. Cada paso que daba estaba lleno de una paz que incomodaba a quienes lo observaban. Había algo extraño en su calma. Mientras tanto, los empleados murmuraban entre sí. «Este hombre no va a durar ni una semana», decían. «Seguro que lo han contratado para hacer el trabajo más pesado y rápido, y ni siquiera va a poder con eso». Pero lo que nadie sabía, lo que ni Teresa ni nadie podía imaginar, era que aquel hombre que parecía tan común y sencillo iba a hacer algo mucho más grande de lo que cualquiera esperaba. Los días pasaban lentamente en la mansión, y el nuevo jardinero seguía trabajando con la misma calma inexplicable. Sin embargo, mientras él se concentraba en su tarea, el ambiente en la casa se cargaba de comentarios y miradas furtivas. Los empleados, que al principio lo habían observado con curiosidad, pronto comenzaron a mostrar su desdén. La señora Teresa, que había sido la primera en dudar de él, no paraba de hablar en voz baja con sus compañeras de trabajo. «No sé qué piensa la señora en contratar a alguien tan extraño para este trabajo. No tiene ni la apariencia ni la actitud de un jardinero»,
murmuraba mientras preparaba el almuerzo. Seguramente no sabe ni por dónde empezar. Los otros sirvientes, aunque en menor medida, estaban de acuerdo. Habían visto a muchos jardineros a lo largo de los años, algunos buenos, otros no tanto, pero ninguno se comportaba como él. Era evidente que el hombre no tenía la energía o la presencia de alguien que trabajara en un lugar como este. Mientras tanto, el jardín comenzaba a mostrar señales de que, a pesar de lo que pensaban, algo muy diferente estaba ocurriendo. El jardinero no solo cuidaba las plantas, parecía tener una conexión con ellas. Mientras los demás se quejaban y hablaban a sus espaldas, él se dedicaba a podar las ramas con una precisión que no habían visto antes. Las rosas, las orquídeas y hasta los lirios parecían florecer de una manera más viva y colorida, pero nadie lo notaba. En el comedor, las conversaciones sobre el jardinero continuaban. Es una pena que no haya llegado alguien de verdad, alguien que entienda el trabajo, decía don Julio, el mayordomo de la casa. Estoy seguro de que no podrá con la carga de trabajo. No tiene ni la formación adecuada. Pero no solo los empleados pensaban así. Algunos de los vecinos, al enterarse de su presencia, empezaron a hacer comentarios en la calle. ¿Ese hombre realmente trabaja aquí?, preguntaba la señora Ana, una vecina que solía charlar con los demás. Parece un hombre común, y esta mansión no es lugar para personas comunes. Aunque los murmullos continuaban, el jardinero no cambiaba su actitud. Siempre hablaba poco y nunca se metía en conversaciones con los demás. Si alguien se le acercaba, él solo asentía con una sonrisa, pero seguía su tarea con la misma dedicación silenciosa. Algo en su comportamiento parecía desconcertante. Nadie podía entender cómo alguien tan aparentemente simple podía manejar un lugar tan grande y lleno de historia. En las mañanas, el jardinero llegaba puntual, como si estuviera allí desde siempre. Al principio, muchos pensaron que su presencia era temporal, que pronto se iría como todos los demás. Pero con el paso de las semanas, algo comenzó a cambiar en ellos. El jardín florecía cada vez más, sin que nadie pudiera explicar cómo. Incluso las áreas más desordenadas, donde las plantas crecían descontroladas, comenzaron a mostrar una belleza inusitada. Sin embargo, no hubo un solo elogio. Nadie se atrevió a reconocer que quizás el jardinero sabía más de lo que parecía. Los empleados seguían riéndose entre ellos, compartiendo bromas de mal gusto sobre su vestimenta o su actitud tranquila. La señora Teresa, que antes se había mostrado tan escéptica, empezó a darse cuenta de algo extraño. A veces, cuando el viento soplaba con fuerza, el jardinero no solo mantenía su postura, sino que parecía moverse con una gracia que no correspondía a su apariencia. Sus manos, que al principio parecían torpes, ahora se deslizaban entre las plantas con una delicadeza sorprendente. ¿Cómo es posible que un hombre tan simple pueda hacer todo esto?, pensaba Teresa mientras observaba, con un toque de curiosidad. Pero pronto, esa curiosidad fue reemplazada por una pequeña inquietud, una sensación que no podía ignorar. ¿Y si había algo más en el que nadie estaba viendo? A medida que los días seguían, los murmullos crecían, pero nunca lo suficientemente fuertes como para que el jardinero escuchara. Nadie en la mansión sospechaba que el hombre que todos menospreciaban podría tener un secreto tan grande. Nadie sabía que su vida estaba llena de misterios que no encajaban con la idea de un simple jardinero. Las preguntas comenzaban a formarse en la mente de algunos, aunque la mayoría prefería no pensar demasiado en ello. ¿Quién era realmente este hombre tan tranquilo, tan diferente? ¿Qué secreto se escondía bajo su apariencia sencilla? El misterio, más que resolverse, se profundizaba cada vez más. A medida que los días pasaban, algo extraño empezó a ocurrir. Aunque los empleados seguían desconfiando del jardinero, no podían evitar notar los cambios en el jardín. Las flores, que antes parecían marchitas y apagadas, ahora florecían con colores más vivos, y los árboles, que antes se veían desnutridos, empezaron a crecer con fuerza renovada. Sin embargo, lo más intrigante no era solo el estado del jardín,
sino la actitud del hombre que lo cuidaba. Siempre tranquilo, siempre sereno, como si estuviera conectado con la naturaleza de una manera que ninguno de los demás podía comprender. Mientras los sirvientes seguían charlando a sus espaldas, algunos comenzaron a preguntarse si había algo más en el jardinero. No puede ser simplemente un jardinero, decía don Julio, el mayordomo, mientras tomaba su té por la tarde. ¿Has visto cómo cuida las plantas? Nadie puede hacer que un jardín se vea así solo con ser cuidadoso. Hay algo más, algo que no sabemos. A medida que pasaban los días, la señora Teresa comenzó a sentir una extraña curiosidad. Había algo en la forma en que el jardinero trabajaba que le parecía diferente. No solo era su habilidad para hacer crecer las plantas, sino la forma en que se movía entre ellas, con una tranquilidad inquebrantable. A veces, lo veía detenerse frente a una planta, inclinarse hacia ella y durante unos segundos, parecía susurrar algo. Teresa no podía escuchar lo que decía, pero el silencio que lo rodeaba era casi palpable. ¿Cómo podía ser tan calmo en un lugar donde todo el mundo parecía estar siempre en tensión? Una mañana, después de una tormenta, el jardinero llegó temprano, como siempre, y se dirigió directo al jardín, ignorando por completo la lluvia que seguía cayendo. Nadie entendía por qué, pero él nunca parecía afectado por el clima. La lluvia caía sobre su rostro, empapando su ropa, pero él no se detenía. Al contrario, parecía encontrarse en su elemento. Fue entonces cuando Teresa, que lo observaba desde la ventana, notó algo muy peculiar. El hombre no estaba simplemente trabajando, estaba comunicándose con las plantas. A medida que la lluvia caía más fuerte, el jardinero se agachó junto a una planta de lavanda, tocó las hojas con sus manos mojadas y cerró los ojos por un momento. Teresa, incrédula, no podía apartar la vista de él. Era como si el hombre estuviera en completa armonía con el jardín, como si fuera parte de él. En ese instante, Teresa sintió una pequeña chispa de duda. ¿Y si había algo más detrás de este hombre? Algo más que no encajaba con su apariencia de jardinero común. Con el paso de las semanas, las preguntas comenzaron a invadir la mente de los empleados. ¿Cómo era posible que alguien tan sencillo pudiera tener tanto control sobre algo tan complejo como un jardín de tal magnitud? No solo las plantas crecían con una intensidad inusual, sino que el lugar entero parecía transformarse. El aire se sentía más fresco, las sombras menos pesadas, y los colores más vivos. Sin embargo, nadie se atrevió a hacer comentarios al respecto. La desconfianza hacia el jardinero seguía creciendo, pero a la vez, había un sentimiento de extraña admiración. Una tarde, mientras el jardinero podaba un árbol cerca del estanque, un joven sirviente llamado Luis se acercó tímidamente. Estaba curioso, pero también temeroso. ¿Cómo lo haces?, preguntó con cautela. El jardinero, sin dejar de trabajar, lo miró por un momento, como si estuviera evaluando si debía responder o no. Finalmente, sonrió suavemente. La naturaleza habla, dijo, solo hay que saber escucharla. Esa simple frase dejó a Luis desconcertado. Escucharla. Repitió en su mente mientras se alejaba. Había algo profundamente misterioso en esa respuesta, algo que no podía entender completamente. Luis comenzó a preguntarse si realmente el jardinero sabía algo que él no sabía. ¿Era posible que este hombre tuviera una conexión tan profunda con la naturaleza? Esa misma tarde, Teresa, quien había estado observando todo desde la ventana, decidió acercarse al jardín. Se sintió impulsada por algo que no podía describir. Mientras caminaba por el sendero, vio al jardinero de espaldas, trabajando en silencio. Decidió hablarle. ¿Por qué no hablas con los demás?, le preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación. El jardinero levantó la mirada, pero no dijo nada durante unos segundos. Luego, con una voz suave, respondió, porque no hay nada que decir. A veces, el silencio dice más que las palabras. La respuesta de él la dejó perpleja. ¿Qué significaba eso?
¿Por qué el jardinero no quería hablar? Teresa nunca había conocido a nadie tan extraño, tan difícil de entender, pero a la vez tan cautivador. La tensión que sentía dentro de ella crecía. ¿Quién era realmente este hombre? A medida que el sol se ponía, Teresa se alejó del jardín con más preguntas que respuestas. Algo en su interior le decía que las cosas no eran lo que parecían. Y esa sensación, aunque incompleta, no dejaba de crecer. Algo estaba por suceder, y ella podía sentirlo en el aire. Con el paso de los días, el misterio del jardinero se profundizaba aún más. A pesar de los murmullos y las miradas desconcertadas, él no parecía inmutarse. Cada día llegaba con la misma calma, con la misma serenidad, como si estuviera destinado a estar allí. Sin embargo, los empleados de la mansión no podían dejar de sentir que algo estaba fuera de lugar. ¿Cómo un hombre tan sencillo, tan extraño, podía transformar un jardín tan desordenado en algo tan perfecto? Una tarde, mientras la señora Teresa se encontraba en la cocina, preparando la cena, una inesperada conversación comenzó entre algunos de los sirvientes. «¿Han notado lo que ha estado pasando en el jardín?», dijo Ana, la sirvienta más joven. «Es como si las plantas estuvieran respondiendo a él». Teresa, que había escuchado la conversación, no pudo evitar sentirse intrigada. «Sí, he notado lo mismo», respondió. «Las flores están más vivas que nunca». «¿Cómo lo hace?». Las preguntas se acumulaban en sus mentes, pero nadie tenía respuestas. Nadie sabía nada sobre él, nada que fuera relevante. Pero había algo en la forma en que se movía entre las plantas, en la forma en que las tocaba, que hacía que todos se sintieran incómodos. Como si él no solo las estuviera cuidando, sino guiándolas, como si supiera algo que ellos no entendían. Una mañana, cuando la niebla aún cubría el jardín y la mansión, Teresa decidió acercarse al jardinero. Esta vez no podía quedarse con las dudas. Había algo dentro de ella que la impulsaba a descubrir la verdad. Caminó lentamente hacia el jardín, sin hacer ruido, hasta que vio al hombre inclinado sobre una planta de lirios. Estaba en silencio, como siempre, pero había algo en su postura que no era normal. Teresa se acercó un poco más, sin ser vista, y escuchó lo que nunca pensó escuchar. Susurraba algo. «¿Qué está diciendo?», pensó Teresa, entre sorprendida y curiosa. El jardinero no veía a nadie. Se acercó más, con el corazón acelerado. El murmullo era bajo, pero podía distinguir algunas palabras. «Vas a crecer fuerte, como siempre lo has hecho. Confía en ti misma». Esas palabras, tan suaves y a la vez tan cargadas de significado, dejaron a Teresa paralizada. ¿A quién le hablaba? ¿A la planta? ¿O era a sí mismo? En ese momento, algo dentro de Teresa cambió. Ya no estaba segura de qué pensaba sobre el jardinero. Había algo en su voz, en su calma, que la desconcertaba. La conexión que parecía tener con la naturaleza, con las plantas, era más profunda de lo que cualquiera podría haber imaginado. ¿Era posible que este hombre tuviera poderes especiales? ¿O tal vez había algo mucho más grande detrás de su presencia? Esa misma tarde, mientras la mansión se sumía en la quietud de la tarde, Teresa decidió hablar con el jardinero. No pudo evitarlo. Quería saber más. «¿Por qué hablas con las plantas?», le preguntó directamente. El hombre levantó la vista, sin mostrar sorpresa, como si hubiera estado esperando esa pregunta durante mucho tiempo. «No son solo plantas», dijo con calma. «Son seres vivos, igual que tú. Todos vivimos en este mundo, y todos tenemos algo que enseñar». Teresa frunció el ceño, no entendiendo completamente lo que decía. «Entonces, ¿tú las entiendes? ¿Cómo? ¿Por qué las hablas?». El jardinero sonrió levemente, y por un momento, la señora Teresa pensó que podría estar burlándose de ella. «Porque ellas hablan. Pero solo aquellos que están dispuestos a escuchar pueden entender su lenguaje». Teresa lo miró fijamente, incapaz de responder.
No sabía si estaba siendo jugueteada o si realmente había algo más en el que no podía comprender. Pero no podía negar que había algo muy extraño en su comportamiento, algo que no encajaba con el resto de las personas que conocía. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos de la mansión, Teresa no podía dejar de pensar en sus palabras. Porque ellas hablan. ¿Qué significaba eso? ¿Era posible que el jardinero tuviera un conocimiento profundo de la naturaleza, algo más allá de lo común? O quizás, pensó Teresa, él era simplemente un hombre con una conexión muy especial con el mundo natural. A la mañana siguiente, decidió observarlo más de cerca. Se escondió en la esquina del jardín, viendo cómo el jardinero trabajaba con una precisión y un cuidado que nunca antes había visto. Su calma era profunda, su conocimiento, innegable. Y mientras él tocaba las plantas, mientras las cuidaba, algo dentro de Teresa se hacía cada vez más claro. El jardinero no era solo un hombre común. Había algo más en él, algo que nadie había notado aún. Un día, mientras él estaba podando un árbol cerca de la entrada principal, Teresa vio algo que la dejó sin aliento. En un momento de silencio, el jardinero levantó su rostro hacia el cielo y cerró los ojos. Fue como si el aire alrededor de él cobrara vida. Sin razón aparente, Teresa sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué era esto? ¿Una conexión espiritual con la tierra? ¿Una habilidad extraordinaria que ningún ser humano debería tener? Estaba a punto de descubrirlo, pero no sabía que lo que estaba por revelar cambiaría todo lo que creía saber sobre ese hombre, y sobre la mansión misma. Las semanas siguieron pasando y la atmósfera en la mansión se volvía cada vez más tensa. El jardinero, a pesar de su comportamiento extraño, seguía cumpliendo con su trabajo sin fallar ni un solo día. Pero lo que más inquietaba a los empleados no era solo su habilidad con las plantas, sino la creciente sensación de que algo más estaba sucediendo en ese lugar. Había una energía extraña en el aire, como si la mansión misma estuviera observando y esperando algo. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, Teresa caminaba por el pasillo hacia la cocina cuando escuchó unos murmullos. No eran los susurros que normalmente intercambiaban los sirvientes, sino una conversación diferente. Se acercó sigilosamente a la sala principal, donde algunos empleados estaban reunidos. Entre ellos estaba don Julio, el mayordomo, quien parecía muy alterado. ¿Qué pasa?, preguntó Teresa, sorprendida por el tono de urgencia en la voz de don Julio. El jardinero, algo no está bien, dijo él, mirando hacia la ventana, como si esperara que el hombre apareciera en ese momento. Hace días que he notado algo extraño. No lo he querido decir, pero las plantas alrededor de la mansión, las que no tocó nadie, están muriendo. Y no solo eso, parece que algo las está afectando. De alguna manera, están siendo consumidas. Teresa lo miró, confundida. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es posible que algo como eso suceda? Es que, don Julio bajó la voz. He visto algo que no puedo explicar. Cuando el jardinero no está mirando, esas plantas parecen marchitarse más rápido. Como si él fuera el causante. Y ahora las flores más cercanas a la entrada empiezan a mostrar señales de descomposición. No entiendo nada de esto. Teresa sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era posible que este hombre tuviera algún poder sobrenatural? Hasta ese momento, había sido escéptica, pero las palabras de don Julio la habían dejado con más preguntas que respuestas. Decidió investigar por sí misma. Esa tarde, mientras el jardinero trabajaba en el jardín, Teresa se acercó al área donde don Julio había mencionado que las plantas estaban muriendo. Observó cuidadosamente y notó que algo extraño ocurría. Las flores cercanas a la entrada, que siempre habían sido las más hermosas, se veían mustias y secas, mientras que las plantas más alejadas del jardinero seguían creciendo sin problema. No podía dejar de preguntarse, ¿había algo detrás de esa transformación tan extraña? A la noche siguiente, Teresa decidió hacer algo arriesgado.
Sabía que el jardinero solía irse a descansar temprano, así que esperó hasta tarde, cuando la mansión estaba en silencio. Salió de su habitación y se dirigió al jardín, con la intención de observarlo en secreto. No sabía qué esperaba encontrar, pero tenía la sensación de que algo iba a ocurrir esa noche. Casi a medianoche, vio al jardinero. Él estaba en el mismo lugar de siempre, inclinado sobre una planta que parecía estar en perfecto estado. Teresa, oculta detrás de una columna, lo observó durante un largo rato. Algo en su presencia la inquietaba. ¿Por qué tan tarde? ¿Qué estaba haciendo allí, en ese momento? El jardinero se quedó en silencio, mirando las plantas por unos minutos. Luego, de repente, empezó a caminar hacia las flores marchitas. Lo que ocurrió a continuación dejó a Teresa paralizada. El jardinero se agachó y, en un movimiento lento, tocó una de las flores secas. De inmediato, la planta comenzó a revitalizarse. Las hojas se levantaron, los colores brillaron con una intensidad nueva, como si nunca hubiera estado marchita. El milagro fue tan impresionante que Teresa no pudo evitar dar un paso atrás, pisando una rama seca. El ruido alertó al jardinero. Él se levantó rápidamente y la miró fijamente. No mostró sorpresa, como si ya supiera que ella estaba allí. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó con voz suave, pero firme. Teresa no podía creer lo que acababa de presenciar. No sabía si había visto algo sobrenatural o si estaba imaginando cosas. No me responderás, ¿verdad?, dijo ella, mientras sus ojos seguían clavados en las plantas que ahora parecían renacer ante sus ojos. ¿Cómo lo haces? Todo tiene un equilibrio, dijo el jardinero, y algunos de nosotros estamos destinados a entenderlo más que otros. Pero no todos están listos para aceptar esa verdad. ¿Qué verdad?, insistió Teresa, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué estás ocultando? ¿Quién eres realmente? El jardinero la miró por un largo momento, como si meditara si debía hablar o no. Finalmente, suspiró. Soy el guardián de este lugar, dijo en un susurro. Y todo lo que aquí crece, yo lo cuido, no solo porque sea mi trabajo, sino porque mi destino está atado a este jardín. Teresa sentía que sus palabras no tenían sentido, pero había algo en su tono, algo en sus ojos, que le decía que él no mentía. El jardinero, el hombre que todos consideraban común, era mucho más que eso. Algo más grande, algo sobrenatural, parecía estar conectado con él y con la mansión. ¿Era posible que la mansión misma guardara un secreto tan profundo? Con una última mirada al jardín, el jardinero se alejó sin decir nada más, dejando a Teresa con más preguntas que respuestas. Pero una cosa era clara: ya nada sería igual en la mansión. Algo oscuro y misterioso estaba en juego, y Teresa había comenzado a desentrañarlo. El sol ya comenzaba a caer, pero Teresa no podía dejar de pensar en lo que había presenciado la noche anterior. El jardín, ese mismo lugar que siempre había sido tranquilo y sereno, ahora le parecía completamente distinto. Algo había cambiado, y ella sentía que la mansión misma comenzaba a reaccionar ante sus propios descubrimientos. Las plantas que antes parecían simples flores ahora parecían tener vida propia, como si estuvieran siendo observadas y protegidas por una fuerza invisible. Esa misma tarde, cuando caminaba por el pasillo de la mansión, Teresa escuchó que alguien hablaba en voz baja. Era la señora Emilia, la anciana madre de don Julio, que vivía en una de las habitaciones más alejadas. Emilia era conocida por sus historias extrañas sobre la mansión, historias que pocos creían, pero que ahora Teresa pensaba que podrían tener algo de verdad. Ellos siempre vuelven, murmuraba Emilia, mientras miraba por la ventana, sus ojos fijos en el jardín. Teresa se acercó lentamente. ¿Quién es, señora Emilia? La anciana la miró con una sonrisa enigmática. Ellos, los que cuidan el jardín. El verdadero dueño de la mansión lo sabe. El jardinero también. Todo está escrito en las raíces de las plantas, en cada rincón de esta tierra. Teresa no entendía lo que decía la señora Emilia,
pero una extraña sensación de incomodidad se apoderó de ella. El comportamiento de la anciana siempre había sido peculiar, pero ahora sus palabras comenzaban a sonar como advertencias. A la noche siguiente, nuevamente, Teresa decidió ir al jardín. No podía ignorar lo que había descubierto, y necesitaba respuestas. Se ocultó detrás de una de las columnas del pasillo, esperando que el jardinero llegara a su rutina nocturna. Como siempre, llegó a la misma hora. A la misma hora exacta. No parecía sorprenderle que alguien estuviera observando desde las sombras. Esa noche, Teresa lo vio trabajar con una intensidad que no había notado antes. No solo podaba y regaba las plantas, sino que parecía estar realizando un ritual. Tocaba las hojas con cuidado, murmuraba palabras en un idioma que Teresa no entendía, y en algunos momentos, parecía conversar con las plantas. La atmósfera se volvía cada vez más densa, como si una energía invisible rodeara el lugar. Entonces, algo sucedió. Mientras el jardinero tocaba una de las plantas más cercanas al antiguo roble, Teresa vio algo en sus ojos. Era como si una oscuridad comenzara a crecer dentro de él. No era la misma calma que siempre había tenido, no era la misma serenidad. Sus ojos se volvieron completamente negros, como si algo o alguien estuviera tomando control de su cuerpo. Teresa dio un paso atrás, su corazón acelerado. ¿Qué estaba viendo? ¿Era posible que el jardinero no fuera solo un ser humano? ¿Acaso su conexión con el jardín no era simplemente una habilidad extraordinaria, sino algo mucho más oscuro, mucho más antiguo? De repente, la tierra bajo sus pies tembló ligeramente. Teresa miró hacia el suelo, confundida y aterrada. Las raíces de los árboles y plantas cercanas comenzaban a moverse, retorciéndose como serpientes vivas. El suelo crujió y se abrió en pequeñas grietas, dejando escapar una niebla espesa y oscura que cubría rápidamente el jardín. La atmósfera se volvió densa, casi pesada, como si el aire mismo estuviera lleno de una presencia inquietante. El jardinero se giró lentamente hacia Teresa, como si hubiera sentido su presencia, y sus ojos, ahora completamente oscuros, la miraron fijamente. «No deberías haber venido aquí», dijo con una voz que ya no parecía humana, sino más bien como un susurro lejano que resonaba en su mente. Teresa intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Algo la mantenía pegada al suelo. La niebla negra rodeaba su cuerpo, impidiéndole moverse. «¿Quién eres?», logró preguntar, su voz temblorosa. El jardinero sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Soy el guardián de esta tierra. Siempre lo he sido. Y tú, Teresa, eres parte de esta historia ahora. El jardín te ha elegido. La mansión te ha elegido». «¿Elegido?», Teresa preguntó con desesperación. «¿Qué significa eso? ¿Qué estás diciendo?». El jardinero la miró, su mirada ahora completamente vacía de humanidad. «Las raíces de la mansión están conectadas con algo mucho más grande, algo que no puedes comprender. Este lugar tiene su propio ciclo, su propio guardián, su propia voluntad. Y yo, como el elegido, debo mantener ese equilibrio». De repente, Teresa sintió una presión sobre su pecho, como si el aire la aplastara. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba soñando o realmente estaba en el centro de algo tan siniestro? «Debes aprender a ver más allá de lo evidente», continuó el jardinero, mientras la niebla oscura comenzaba a desaparecer tan rápidamente como había llegado. «El jardín no solo da vida, Teresa, también puede quitarla. Y cuando el jardín habla, es mejor escuchar». Con esas palabras, el jardinero comenzó a alejarse, y la niebla desapareció por completo, dejando a Teresa sola en la oscuridad del jardín, con más preguntas que respuestas. La sensación de terror seguía flotando en el aire, y algo le decía que aún no había visto lo peor. La noche se hizo cada vez más oscura, y Teresa no pudo dejar de pensar en lo que había sucedido en el jardín. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta, pero más que nada, sentía un profundo temor que no podía sacudirse.
Algo dentro de ella le decía que ya nada sería igual, que el jardinero no era un simple trabajador de la mansión, y que la mansión misma guardaba secretos que nunca debería haber desenterrado. Al día siguiente, Teresa decidió hablar con don Julio. Si alguien podía ayudarla a comprender lo que estaba ocurriendo, probablemente era él. Se sentó con él en la sala de estar, un lugar que solía ser tranquilo y acogedor, pero que ahora le parecía sombrío y pesado. Don Julio, comenzó, con voz tensa, necesito que me digas todo lo que sabes sobre el jardinero, sobre esta mansión, sobre lo que realmente está sucediendo aquí. Don Julio la miró con una expresión de dolor y resignación en su rostro. Te lo he estado ocultando por miedo, Teresa, pero ya no puedo seguir guardando el secreto. Sus palabras resonaron en el aire, llenas de una gravedad que no pasaba desapercibida. Este lugar no es como los demás. La mansión tiene su propia voluntad, su propio ciclo. Teresa lo miró confundida. ¿Ciclo? ¿Qué quieres decir con eso? Te lo contaré todo, pero tienes que entender que lo que te diré no tiene vuelta atrás. Una vez que sabes la verdad, no puedes deshacerte de ella. Don Julio hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. La mansión fue construida sobre tierras antiguas, tierras que no son de este mundo. El primer dueño, hace siglos, lo sabía. Él selló un pacto con las fuerzas de la naturaleza, un pacto que hizo que la mansión floreciera, que creciera en poder. Pero hay un precio que se paga. Y ese precio es que siempre habrá un guardián. ¿El jardinero? Teresa preguntó, comenzando a entender que las cosas eran mucho más oscuras de lo que había imaginado. Sí, respondió don Julio. Él es el actual guardián, pero no solo de las plantas. Él guarda el secreto de la mansión. Es el quien mantiene el equilibrio entre el mundo natural y las fuerzas que yacen bajo la tierra. Cada cierto tiempo, cuando el ciclo se repite, el jardinero debe renovar su poder, asegurarse de que las fuerzas del jardín no escapen. Teresa se sentó, completamente atónita. ¿Las fuerzas del jardín? ¿De qué estás hablando? Don Julio respiró profundamente antes de continuar. El jardín tiene vida propia, Teresa. Tiene una conciencia. Y si el guardián no lo controla, si no mantiene el equilibrio, entonces las fuerzas que habitan en este lugar se desatan. La mansión misma se destruye, y todo a su alrededor también. El jardinero, el guardián, está vinculado a este ciclo. Si él pierde el control, perderíamos todo. Un escalofrío recorrió la espalda de Teresa. Era como si estuviera escuchando una leyenda antigua, algo que no podía ser real, pero que en ese momento sentía tan cercano, tan palpable. Entonces el jardinero sabe todo esto. Sí, y sabe que tú también lo sabes ahora. Eso es lo que lo hace más peligroso. Si el jardín percibe una amenaza, si cree que alguien interfiere con su equilibrio, se desatarán cosas que no podemos comprender. Ya ha sucedido antes. Don Julio miró hacia la ventana, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Muchos sirvientes han desaparecido a lo largo de los años. Algunos dicen que fueron devorados por las raíces, otros, que el jardín simplemente los tragó. Teresa no podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo era posible que la mansión tuviera un poder tan oscuro, tan peligroso? El jardinero, con su calma y su serenidad, era en realidad un vigilante de algo mucho más grande, mucho más terrorífico. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Qué debemos hacer? Preguntó Teresa, sintiendo que su corazón latía con más fuerza a medida que avanzaba la conversación. No podemos hacer mucho, Teresa, respondió don Julio, su voz llena de pesar. El ciclo está en marcha. Ya no hay forma de detenerlo. Lo único que podemos hacer es esperar. Esperar a que el jardín lo pida. El jardinero lo sabe, lo siente, y está esperando el momento adecuado para actuar. En ese preciso instante, un ruido sordo proveniente del jardín interrumpió la conversación. Teresa se levantó, sobresaltada.
El sonido era extraño, casi como un golpe o un crujido, pero provenía de la tierra misma. Ambos miraron hacia la ventana, pero no vieron nada fuera de lo común. Solo el jardín, tranquilo, como siempre. Pero Teresa sabía que algo estaba a punto de suceder. Algo que no podía evitar. La mansión estaba más silenciosa que nunca. Teresa no podía dejar de pensar en las palabras de don Julio: el ciclo está en marcha. Algo se sentía extraño en el aire, y la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder no la abandonaba. En la noche anterior, había escuchado los crujidos provenientes del jardín, y ahora, al amanecer, el jardín parecía diferente. Las plantas, que antes brillaban con colores vivos, se veían apagadas, como si la vida misma hubiera comenzado a desvanecerse. Decidida a averiguar más, Teresa volvió al jardín, pero esta vez, no lo hizo de forma sigilosa. No quería esconderse, no más. Sabía que tenía que enfrentarse a la verdad, por oscura y peligrosa que fuera. Mientras caminaba por el sendero de piedras, una sensación de miedo puro la invadió. El aire estaba espeso, y las hojas crujían bajo sus pies, como si el jardín estuviera despertando. De repente, allí, en el centro del jardín, vio al jardinero. Su figura solitaria se destacaba contra la niebla, y cuando lo observó, notó algo distinto en su mirada. Ya no estaba tranquilo ni sereno. Sus ojos, antes oscuros, ahora brillaban con una intensidad extraña, como si estuvieran reflejando las mismas fuerzas que habitaban en el suelo de la mansión. El jardín está vivo, Teresa, dijo el jardinero, su voz suave, pero con una fuerza indescriptible. Y el jardín necesita algo más para renacer. Necesita una sangre pura, un sacrificio. Solo así el ciclo podrá completarse. Teresa sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, y por un momento, las raíces de las plantas parecían moverse, como si se estiraran hacia ella. El miedo se apoderó de ella al comprender que el sacrificio al que se refería el jardinero era mucho más oscuro de lo que había imaginado. No era solo un rito de renovación. Era un precio que alguien tenía que pagar, y ella sabía que el precio era demasiado alto. El jardín elige a su próximo guardián, continuó el jardinero, acercándose lentamente a Teresa. He sido el elegido durante años, pero el ciclo está llegando a su fin. Y tú, Teresa, has sido parte de este plan desde el principio. El jardín te ha elegido. La mente de Teresa comenzó a nublarse, y sus piernas temblaban. ¿Cómo era posible que ella, una simple sirvienta de la mansión, estuviera involucrada en algo tan terrible? Las raíces, las plantas, el jardín, todo parecía ser una enorme trampa en la que ella había caído sin saberlo. No puedes escapar de esto. El jardín siempre recibe lo que le corresponde, dijo el jardinero, su voz ahora más grave. El ciclo debe continuar. En ese momento, la tierra tembló más fuerte, y Teresa sintió que algo horrible se levantaba desde el interior de la mansión. El aire estaba cargado de electricidad, y las sombras parecían alargarse, envolviendo todo el jardín. La mansión misma parecía respirar, como si estuviera viva y hambrienta. Con el corazón latiendo con fuerza, Teresa miró al jardinero. ¿Qué podía hacer? ¿Podía detenerlo? ¿Podía evitar que el jardín exigiera su sacrificio? Recordó las palabras de don Julio: el ciclo no tiene fin. Siempre habrá un guardián, siempre habrá un precio que pagar. No, gritó Teresa, el miedo transformándose en determinación. Yo no seré tu sacrificio, no permitiré que esto continúe. Pero el jardinero la miró, impasible. El jardín te ha elegido. No tienes elección. Fue entonces cuando Teresa sintió una presión sobre su pecho, como si la tierra misma intentara apoderarse de ella. La niebla oscura comenzó a rodearla, y el jardinero levantó las manos al cielo, invocando fuerzas que ni siquiera Teresa podía comprender. Las raíces del jardín se alzaron del suelo, avanzando hacia ella, y de repente, se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Sacrificio.
Las palabras resonaron en su mente como un eco lejano. Para detener el ciclo, para liberar a la mansión, tendría que ser ella quien lo detuviera. Con un grito de desesperación, Teresa corrió hacia el centro del jardín, donde el viejo roble permanecía inmóvil, su sombra alargada como una marca en la tierra. Sin pensarlo, tomó la pala que el jardinero había dejado olvidada en el suelo, y con todas sus fuerzas, comenzó a cavar. El suelo estaba duro, pero sus manos no se detuvieron. Finalmente, tocó algo. Un objeto sólido, enterrado bajo la tierra, cubierto de raíces. Teresa lo desenterró, y cuando lo levantó, vio lo que era. Una llave antigua, de hierro oxidado. El jardinero la miró sorprendido. ¿Qué has hecho? He roto el ciclo, respondió Teresa, sosteniendo la llave con fuerza. Este jardín necesita ser libre. En ese instante, la niebla desapareció, las raíces se detuvieron, y el jardín volvió a quedar en silencio. El jardinero, cuya presencia se había sentido como un peso en el aire, cayó de rodillas. Lo has hecho, dijo, con una sonrisa amarga. El ciclo ha terminado. Pero algo cambió en su mirada. Ya no era un hombre poseído por fuerzas oscuras. Ahora parecía, por primera vez, humano. La mansión estará libre, susurró, mientras la llave se disolvía en sus manos, convirtiéndose en polvo. Y tú serás recordada como la que rompió el ciclo. Y con esas palabras, el jardinero desapareció, disolviéndose en el aire como si nunca hubiera existido. Teresa quedó allí, sola en el jardín. El sol comenzaba a salir, y la mansión, en todo su esplendor, ya no se veía tan oscura. La llave, el jardín, el ciclo, todo había terminado. Pero la mansión seguía viva, esperando a ser entendida. Y aunque el ciclo había llegado a su fin, Teresa sabía que algo había cambiado para siempre. La mansión, aunque libre, seguía guardando sus secretos, esperando que alguien más los descubriera.